A ver, buenas noches con todos. Espero se logre visualizar la pantalla. El día de hoy vamos a hablar sobre la acuicultura, que es una actividad que en realidad es muy importante y también muy interesante de poder analizar y ver qué tan viable es en el Perú y también ver cuál es el desarrollo de la agricultura en el Perú y qué escenarios pues no tenemos para que esto se pueda avanzar, pueda aumentar y definitivamente plantear un escenario sostenible en la agricultura, donde ya no solamente pensemos en la extracción, sino que también pensemos en el cultivo de especies acuáticas. Cuando hablamos de acuicultura, lo primero que tenemos que poder entender es que la acuicultura, en realidad, a diferencia de la pesca industrial o de la extracción de recursos hidrológicos, en este caso, se refiere al conjunto de actividades, técnicas y conocimiento de cultivo de especies acuáticas, vegetales y animales. Acuicultura netamente está vinculada al cultivo de especies acuáticas, que pueden ser, vamos a ver más adelante, en áreas naturales protegidas, puede ser en este caso en propiedad privada, propiedad pública, etcétera, etcétera. En el Perú, gran parte de los cultivos habituales que corresponde a estas actividades de agricultura encontramos las microalgas, macroalgas, moluscos, crustáceos o peces. En el Perú tenemos gran parte microalgas, el cultivo, también tenemos, por ejemplo, en en la Amazonía tenemos el cultivo del paiche, el cultivo también, en este caso, de otros recursos. ¿Y por qué es tan importante? Porque efectivamente se mira la pesquería desde otro horizonte, desde otra mirada, donde ya no solamente la persona o la empresa se va a encargar de extraer los recursos del mar, sino que la persona también puede cultivar efectivamente estas especies y luego comercializarlas. La acuicultura definitivamente implica una intervención del ser humano, de la empresa, en el proceso de la crianza para aumentar la producción como fuente de alimentación, también como una fuente de empleo, ingresos en beneficios económicos. Más allá de ello, también contribuye a garantizar la preservación de la sostenibilidad pesquera. En sus inicios, la acuicultura tuvo por objeto de pequeños agricultores o pequeñas familias empezaron a cultivar más por sobrevivencia, porque definitivamente en este caso, en lugares o en zonas alejadas, empezaron a cultivar y lo vieron como un negocio y a partir de ahí de poder sobrevivir. No obstante, con el pasar del tiempo y también con la regulación pesquera que hemos visto, que en los últimos años ha sido una legislación muy compleja, ha sido una legislación bastante excesiva, la actividad de extracción, muchos de los agentes ha empezado ya a ver como una oportunidad la acuicultura. ¿Cuál es el estado actual de la agricultura? Hoy por hoy en el Perú, efectivamente, tenemos un aumento muy interesante, que incluso años anteriores se parte de la idea que efectivamente ha aumentado. ¿Y esto cómo se ha venido dando? Como ustedes pueden ver en los gráficos, en este caso, la escala pues nos dice que efectivamente ha habido un aumento como también ha habido un retroceso. Si nosotros miramos las estadísticas al fuero internacional,
específicamente en Brasil, en el año 2024 tuvieron un aumento de más del 160 en comparación al mismo año del 2023. Y la pregunta que nos haremos es, ¿cuál es el objeto? ¿Cuál fue el incentivo? ¿Qué es realmente lo que incentivó a poder tener la producción? Es en realidad varios escenarios. Uno, los incentivos tributarios. Dos, el escenario de ver la perspectiva de que no solamente puedo dedicarme a la pesca cuando hablo de extracción, sino también el cultivo. Y también el escenario que acá efectivamente lo vieron como una oportunidad para la toma de para la toma de emprendimientos. En el Perú, mayormente, la pesca siempre ha estado sectorizada y esto pues, en este caso, tenemos específicamente, por ejemplo, en Puno, donde se cultiva la trucha, que Puno es una de los lugares donde se ha expandido el cultivo de la trucha. Tenemos en Ancash la concha de abanico, como también en Piura, la concha de abanico, langostino y tilapia. Y en caso de Tumbes, tenemos en este caso el cultivo del langostino. Ahora bien, estas especies definitivamente, eh, en gran parte, se han venido desarrollando y se han venido priorizando no por grandes empresas que se dedican al sector de pesca en extracción, sino que esta actividad de acuicultura se viene desarrollando por las propias familias que ven una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de surgimiento y a partir de ahí, efectivamente, se realiza el cultivo de la acuicultura. La acuicultura en el Perú principalmente está enfocada al consumo humano directo, por lo tanto, pues no se les exige determinados requisitos y determinados protocolos que tienen que cumplir para que cumpla con las reglas de sanidad. Además, se debe tener en consideración, en este caso, que uno de los recursos efectivamente más, más cultivados en el Perú, encontramos que es la concha de abanico, la trucha y el langostino. En la selva, en la Amazonía, efectivamente tenemos específicamente en San Martín el cultivo también de la tilapia y que, si bien es cierto, a un inicio, hace 2, 3 años atrás, no se cultivaba, pero hoy por hoy se ha visto una perspectiva distinta y se cultiva. Se cultiva porque también es una oportunidad en provincia de que lo pueden distribuir en los mercados, lo pueden distribuir a las familias más cercanas y a partir de ahí se crea una nueva oportunidad de negocio y también mejorar las condiciones socioeconómicas. En esa línea, en esa línea, la acuicultura pues no ha contribuido y va a seguir contribuyendo a poder mejorar las condiciones, las condiciones en el Ingeniero país. Villegas, ¿Alguien está prendido su micrófono? A ver, ahora, ¿cuáles son las categorías de la acuicultura? Y que esto sí es un tema muy importante para poder evaluar si efectivamente nos encontramos entre una categoría como ocurre, por ejemplo, en la actividad extractiva, pesca artesanal, mediana pesquería, como existe pues no gran pesquería. En la acuicultura nosotros encontramos que existen
tres categorías principales que encontramos: la acuicultura de recursos limitados, que es conocida como la AREL, la acuicultura de micro y pequeña empresa y la acuicultura de mediana y gran empresa. Las diferencias en este tipo de categorías productivas del cultivo de la acuicultura se encuentra principalmente por dos factores esencialmente. En principio, la acuicultura fue creada efectivamente para el desarrollo de actividades de cultivo para familias. El objeto era poder darle una regulación al cultivo de especies por familias que lo utilizaban para el consumo humano, familiar propiamente dicho, o para la pequeña venta y de subsistencia. En este caso, en sus inicios, la acuicultura de recursos limitados establecía pues no que para poder estar dentro de esta categoría y que definitivamente establece menores condiciones en el escenario de que tenías un límite para poder cultivar, establecía la norma que como máximo tendrías hasta 3.5 toneladas de manera anual. Y muchas veces, cuando ya los negocios van creciendo de cultivo, las asociaciones, incluso los propios agentes que se dedican al cultivo de la agricultura, decían de que era un plazo, era un monto muy limitado de 3.5 toneladas, toda vez pues no, de que al pasar a la siguiente categoría te pedían más requisitos, tenías que cumplir más protocolos y que en cierta manera pues no, por las condiciones económicas que se encontraban no era posible. En ese escenario se modificó la ley y se estableció pues que efectivamente acá, para poder considerarse dentro de la acuicultura de recursos limitados, la producción anual no supera los 10 toneladas brutas. Es decir, de 3 se amplió efectivamente a máximo 10 toneladas brutas. ¿Qué es lo que yo necesito a nivel ambiental para yo poder desarrollar mi actividad? En principio, que es una ficha técnica, una declaración jurada, que efectivamente yo me comprometo a poder cumplir con mis obligaciones ambientales, que en la práctica es un formulario que llenan los titulares que van a cumplir pues no con el manejo de la protección de los recursos naturales. La agricultura en cierta parte no genera gran impacto. Esto cuando hablamos de la agricultura de recursos limitados. ¿Por qué? Porque es una actividad familiar la cual con una declaración jurada de que se va a manejar adecuadamente, digamos, los residuos sólidos que puedan generar, o también en este caso, que se puedan generar el manejo de las aguas residuales luego de ser usadas para la crianza, dependiendo de dónde se realice. Y es por eso que la ley establece, pues, ¿no? Que acá debes presentar una declaración jurada, en este caso, por lo cual efectivamente va a ayudar de que la persona que desarrolla estos proyectos tenga conciencia que su actividad puede generar un impacto y por lo tanto tiene que cumplir con determinadas obligaciones. Cuando hablamos de la agricultura de micro y pequeña empresa, hablamos que de la actividad desarrollada por personas naturales o jurídicas que no son consideradas como AREL. Es decir, en la práctica, las AMIPE son actividades mayormente que en algún momento fueron AREL, agricultura de recursos limitados, y producto de su crecimiento pasan a la siguiente esfera, a la siguiente etapa, donde la producción anual no debe superar las 150 toneladas brutas. Aquí efectivamente sí se pide una declaración de impacto ambiental
que es un instrumento de gestión ambiental básico donde el titular se compromete a cumplir determinadas obligaciones. ¿Por qué? Porque como ya hay más producción de 10 a 150 toneladas, efectivamente hay un impacto mayor que se va a generar a los ecosistemas, que puede ser al suelo, al aire o al lago. Por lo tanto, debe tener un instrumento de gestión ambiental. Y cuando nos referimos a la agricultura de mediana y gran minería, acá nos estamos refiriendo que esa es la actividad que principalmente desarrollan las empresas, donde la producción anual debe ser mayor a 150 toneladas brutas. Y acá sí se necesita un instrumento de gestión ambiental semidetallado. ¿Qué quiere decir? Cuando los impactos son moderados. Hay impactos mayores, necesita mayor exigibilidad en la protección ambiental. Hay impactos menores, no puedes utilizar un instrumento o pides una o existe la declaración jurada. Ahora bien, estas categorías en realidad son muy importantes porque muchas veces cuando se está tomando la decisión de poder realizar una actividad económica, contribuye a poder ver en qué escenario nos encontramos y también qué es lo que establece la regulación para yo poder cumplir y no se me considere como un cultivo de especies fuera del marco de la ley. Ahora bien, para el desarrollo de la agricultura, efectivamente yo voy a poder, debería tener y cumplir con determinadas obligaciones que definitivamente van a contribuir y van a servir a que yo pueda, en este caso, a que yo pueda, en este caso, desarrollar mi actividad. Y para ello, yo tengo que ubicarme en dos escenarios principalmente. El primer escenario puede determinarse es que yo me encuentro realizando una actividad o pretendo realizar mi actividad dentro de una área pública o de propiedad privada. Ese es el primer diagnóstico que tengo que realizar. Segundo, que si yo deseo efectivamente realizar mi desarrollo de agricultura dentro de un área acuática de dominio público, en este caso tengo que solicitar la habilitación de dichas áreas, en este caso a la Dirección de Capitanías. Para ello es muy importante de que ya la Dirección General de Agricultura de Produce ya tiene, en este caso, un catastro de qué áreas acuáticas puedan ser habilitadas para poder desarrollar una actividad acuática. Lo usualmente en la práctica es que se inicie un procedimiento para que te puedan habilitar las áreas acuáticas y a partir de ahí se pueda desarrollar. El segundo escenario que nosotros tenemos es cuando yo ya definí si me encuentro en un área de bien público o me encuentro en un área de derecho privado, lo primero que tengo yo que pedir es el derecho de uso de áreas acuáticas siempre en cuando yo me encuentre desarrollando actividad dentro del mar. Este derecho efectivamente es otorgado por la ICAPI, la misma que tendrá vigencia a través de la firma de un contrato de concesión. En la práctica se firma un contrato de concesión por el tiempo establecido con la finalidad de que yo pueda desarrollar mi actividad en áreas, en este caso, en áreas marinas. Pero uno de los requisitos, en realidad, más importantes dentro de este procedimiento regulatorio para poder realizar actividad de agricultura es las licencias de agua. Recordemos que la Autoridad Nacional del Agua, en el marco de sus competencias,
emite opinión vinculante sobre el instrumento de gestión ambiental que se esté por aprobar en el marco, pues no, si es que estoy desarrollando una MIPE o una agricultura de gran escala. Esta opinión en la práctica es muchas veces eh, la piedra, como dicen muchos, la piedra en el zapato, donde muchas veces se demora la autoridad en emitir la opinión. ¿Y esto por qué? Efectivamente, por varios escenarios. En principio, que es tan relevante su opinión, porque sin su opinión no se puede aprobar un instrumento de gestión ambiental. Es más, cuando la opinión del ANA es favorable, ya se puede efectivamente otorgar la licencia de uso de aguas cuando la vigencia, pues no, de este derecho empieza a contabilizarse desde la suscripción del contrato o desde que obtengo la licencia de agua. Y este instrumento de gestión ambiental es fundamental porque cuando nosotros desarrollamos actividad de agricultura fuera de, fuera de áreas, de áreas marinas, por ejemplo, propiedad privada, obligatoriamente debo tener un instrumento de gestión ambiental para luego poder desarrollar mi actividad de cultivo de especies. Ahora bien, en el marco de este procedimiento de la aprobación de instrumento de gestión ambiental, podemos también apreciar, en este caso, que si bien es cierto, estos procedimientos se pueden hacer de forma independiente, de forma paralela, lo cierto que a la fecha existe una certificación ambiental global que está contenido en la ley 3327, donde se puede solicitar paralelamente la aprobación del instrumento de gestión ambiental y a la misma línea también se puede utilizar, se obtener las licencias para el uso de agua que te pueden aprobar y efectivamente vas ganando tiempo para el desarrollo de la actividad económica. Ahora bien, una vez que ya tienes tu instrumento de gestión ambiental, ya tienes ya tu licencia, en este caso de uso de agua, tenemos que pasar al siguiente escenario sobre la habilitación sanitaria de los centros de producción. Si yo no tengo mi habilitación sanitaria, prácticamente no podré operar legalmente. Y a partir de ahí, yo me puedo estar sometido a serias multas o incluso investigaciones por esta naturaleza. Para la habilitación sanitaria, en este caso que tiene competencia SANIPES, que es el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, debe revisar específicamente el instrumento de gestión ambiental que se encuentra aprobada, donde debe establecer determinados programas, tanto de higiene, saneamiento y también un plano de distribución de instalaciones sanitarias, planes de contingencia ambiental fruto de enfermedades y detección de residuos de medicamentos veterinarios por encima de los límites permitidos. Sanipes cumple un rol muy importante dentro del cultivo de especies acuáticas. ¿Por qué razón? Porque gran parte del cultivo de especies acuáticas se distribuye en el comercio interno y muchas veces son consumidas por todos nosotros sin mayor análisis del tema. Es por eso que Sanipes constantemente supervisa si cumple con los indicadores y protocolos de mantenimiento de los productos acuícolas que están en proceso, ya sea de cultivo o ya sea cuando se pretende comercializar. Ahora bien, una vez que ya nosotros hemos entendido
que efectivamente ya con habilitación sanitaria, yo ya puedo empezar a cultivar las especies o la especie por la cual yo obtuve un título habilitante previo. Ahora, aquí sí quiero que ustedes pongan mucha atención porque muchas veces esto lo confunden muchos emprendedores, incluso empresarios, cuando hablamos qué es lo que necesitamos para poder desarrollar agricultura. Y aquí existen dos figuras importantes, como es la autorización y como es la concesión acuícola. Cuando nosotros hablamos, efectivamente, de la concesión, la regla general es que un administrado o una empresa pretende desarrollar actividades en terrenos públicos o áreas acuáticas de dominio público. Para ello se necesita una concesión. La concesión es un derecho temporal que le otorga, que se otorga en terrenos públicos o áreas acuáticas y que comprende el uso de la superficie, el fondo, la columna de agua proyectada verticalmente de la superficie de un área concedida. Dato importante, como mencionábamos anteriormente. Si yo pretendo realizar mi actividad en áreas marinas, para yo poder solicitar una concesión, previamente tengo que hacer la reserva de áreas habilitadas para concesión acuícola para el desarrollo en los ámbitos marinos. Muy distinto es cuando hablamos de autorización, que parte de la idea que la empresa o la familia pretende desarrollar actividad acuícola dentro de un predio privado. La pregunta que siempre se hacen y siempre se han planteado, ¿qué sucede cuando se está pidiendo una autorización para desarrollar una actividad de acuicultura, predio privado? Nos encontramos una empresa y nos encontramos que paralelamente están solicitando también licencias de agua, pidiendo autorización cercano a una comunidad nativa. En el caso en concreto que esto ocurra, la ley opta porque se le dé la facilidad o se le dé la preferencia a la comunidad campesina y pueda desarrollar actividad de agricultura. ¿Esto qué quiere decir? Si estoy en una situación donde yo voy a utilizar la misma fuente hídrica para desarrollarme mi proyecto de agricultura y paralelamente también existe un proyecto de agricultura por una comunidad campesina, se le va a dar la preferencia a la comunidad campesina para que desarrolle esta actividad económica. Esa normativa no es ilegal, tampoco es inconstitucional, sino que se trata de efectivamente tratar distintos a los que somos distintos. En este caso, una comunidad campesina, una comunidad nativa, va a tener ese derecho de poder desarrollar actividad económica y en cierta manera, pues, no contribuir en el desarrollo. ¿Cuánto tiempo se tiene una concesión? El plazo que te pueden dar una concesión va a depender de varios factores, pero las concesiones de acuicultura en aguas marinas tienen que ser renovables por el igual periodo, siempre en cuando pues los titulares no tengan multas o tengan otras sanciones declarados mediante acto firme y consentidas como tal. Ahora bien, en el caso también de las autorizaciones, tienen el mismo periodo, se pueden otorgar por 30 años y son renovables por el mismo tiempo, siempre en cuando también
que no existan multas, otro tipo de sanciones declaradas y que las mismas estén consentidas. Este es un tema muy importante, este caso, porque también no solamente se encuentra de que para yo poder renovar mi concesión o para yo poder renovar mi autorización, no solamente se necesita, en este caso, que los particulares únicamente tengan el día de que no tengan sanciones, no tengan multas, sino también para todos aquellos agentes que quieran realizar actividad de investigación, tanto en el desarrollo, pues, no en la agricultura, una concesión, una autorización, tienen el deber efectivamente de no estar en curso porque si no, no van a poder renovar la concesión o la autorización. Ahora bien, la pregunta que ustedes se pueden hacer y serán, ¿puedo realizar apicultura dentro de una área natural protegida o no? Y esto, efectivamente, surge la polémica o la idea de que les formule de esa línea, porque incluso hoy existe un tema muy sensible sobre la pesca industrial en áreas naturales protegidas y por ahí también puede surgir la línea de que en una área natural protegida no se pueda desarrollar lo que es la actividad de agricultura. Lo cierto que la ley sí establece que sí se puede permitir el desarrollo de una agricultura en una área natural protegida por medio de una concesión especial o autorización. ¿Esto por qué es importante? Porque cuando hablamos de áreas naturales protegidas, efectivamente, tiene una regulación distinta, como también tiene determinados protocolos y también tiene efectivamente un plan maestro respectivo. En áreas naturales protegidas, el documento de más alta importancia se llama plan maestro, donde se establecen las condiciones y presupuestos y también se establece técnicamente qué actividades se pueden realizar o qué actividades no se pueden realizar. Ahora bien, en el marco del procedimiento de otorgamiento de concesión especial autorización, nos encontramos, pues, ¿no? Que en este caso, el CERNAN, como autoridad competente, tiene que emitir una opinión favorable respecto a esta solicitud. Se produce y efectivamente se establece, pues, ¿no? Y se otorga un derecho de uso de área acuática para el desarrollo de las labores de la agricultura. Ahora bien, ¿qué autoridades son las que participan en un proceso? ¿Qué autoridades son las que participan en un procedimiento para otorgar un título habilitante? En este caso, tenemos a Produce, tenemos en este caso a DICAPI y también tenemos al CERNAN, donde estos van a emitir y van a cumplir un rol muy importante. Y acá tenemos que hacer una diferencia desde la práctica, ¿cuál es el rol que cumple cada entidad?
En principio, hay roles en relación a la habilitación del área acuática y hay roles en la viabilidad de otorgamiento de un título habilitante, que puede ser una concesión o puede ser una autorización. Cernam es la autoridad que aprueba el plan maestro respectivo y las zonas para el desarrollo de la agricultura en un área natural protegida. También Cernam emite el pronunciamiento de compatibilidad de las zonas de agricultura dentro de una área natural protegida y las zonas de amortiguamiento. Produce, su rol de produce es determinar y incorporar las áreas habilitadas para agricultura en el catastro de agricultura nacional. Lo mismo que ocurre en el catastro minero o en el catastro forestal, existe también un catastro en agricultura para poder determinar qué áreas están habilitadas para poder desarrollar agricultura y qué áreas ya están ocupadas o están prohibidas por un escenario técnico sustentado por la autoridad competente, que sería en este caso el CERNAN, siempre y cuando nos encontremos ante áreas naturales protegidas. Durante ya el otorgamiento de una concesión, participan el CERNAN nuevamente, que es el que va a emitir opinión para la aprobación del instrumento de gestión ambiental. Produce, va a ser la autoridad que otorga los derechos de agricultura, en el caso de concesiones especiales, o en este caso de autorizaciones, y DICAPI es la autoridad que otorga el derecho de uso de agua, de uso del área acuática. Todas estas instituciones cumplen un rol muy importante que se refleja en una sola cosa, que es la sostenibilidad. Que las actividades económicas sean sostenibles, que las actividades económicas no generen impactos, que las actividades económicas respeten, en este caso, el límite que existe entre el ejercicio de un derecho fundamental y el límite de los derechos colectivos con interés difuso. Un derecho individual se puede limitar cuando esté afectando o ponga en riesgo un derecho colectivo. Ahora bien, ustedes se preguntarán de qué instrumentos ha establecido efectivamente la autoridad para promocionar o ayudar efectivamente en el crecimiento de la agricultura. En principio que la ley estableció una figura muy importante, la cual encontramos que es la garantía mobiliaria, que tenía pues no por objeto que establezcan garantías sobre los bienes muebles mediante un contrato para garantizar la ejecución de una obligación. Pero este tipo de garantías en la práctica no han sido muy usadas porque cuando yo estoy desarrollando un proyecto de agricultura, gran parte pues es que no tengo bienes muebles porque recién estoy iniciando el proyecto. Y efectivamente es complejo que se encuentren muebles cuando encontramos, por ejemplo, en actividades como la AREL, que es agricultura de recursos limitados. Pero lo que sí en la práctica ha funcionado es la hipoteca acuícola. La hipoteca acuícola, su defecto es un derecho de garantía al que pueden acceder los titulares de concesión y autoridades y autorizaciones de agricultura sobre los derechos de uso y goce inscritos, lo mismo que está establecido en escritura pública. La hipoteca acuícola ha sido uno de los instrumentos utilizados para poder financiar gran parte de proyectos de esta naturaleza
donde la concesión a ser un título inscribible en registros públicos, puede un tercero financiar y poder efectivamente grabar dentro de la partida registral la hipoteca. Y para ello, efectivamente, se establece determinados requisitos que deben cumplir los agentes para poder calificar. Lo primero que encontramos es que se debe identificar en la solicitud la ubicación geográfica de la explotación económica. Es muy importante porque yo tengo que ver dónde está desarrollando su actividad para a partir de ahí poder generar un contrato y luego que se inscriba en registros. Luego, efectivamente, consignar cuál es la superficie, los límites y la identificación de la explotación económica, también de contener el extracto de la concesión, todos estos requisitos que permiten ubicar exactamente las características, identificar al titular y vigente la concesión o autorización. Este mecanismo de la hipoteca en la práctica se ha funcionado y se sigue usando porque es un instrumento para poder financiar no solamente para el que desarrolla el proyecto, sino también para las personas o entidades financieras que realizan estos alquileres e inscripción de hipoteca con cuando se otorga pues financiamiento a una actividad agricultura. Ahora bien, les pediría que podamos tener 10 minutos de receso y efectivamente continuamos con la clase. Y luego ya continuamos con las preguntas, porque veo que hay varias preguntas interesantes.
A ver, continuamos con la clase. A ver, en relación a los incentivos, porque este es un tema muy importante, porque muchas veces cuando se va a desarrollar un proyecto, y no solamente ocurre en el tema pesquero o aquicultura, sino en proyectos, por ejemplo, minero, petrolero, entre otros, siempre nos ponemos a analizar y pensar cuáles son los incentivos tributarios para poder desarrollar la actividad acuícola. En esa línea recién los incentivos tributarios empezaron a poder darse el año 2022 en adelante, donde se establecía pues que efectivamente las personas naturales o jurídicas que no sobrepasen los ingresos netos de 1.700 UITs pagarán el 15% hasta el 2030. Y de ahí efectivamente en adelante ya pueden pagar los porcentajes adicionales. Por otro lado, también se estableció de que los que sobrepasan las 1.700 UITs en el ejercicio gravable pagarán en este caso lo que es el 15% para el año 2022, 20% para el 23-24 y 25% para el 25 al 2027 y a partir de 2028 la tasa general. Estos incentivos definitivamente han sido muy alentadores porque la gran parte de la agricultura en el Perú tenemos pues la que no sobrepasa de las 1.700 UITs y por lo tanto pues en este caso solamente pagaban el 15% de su ejercicio gravable y además también pues en este caso en este año específicamente en abril de este año se publicó la norma, la ley 31666 que tenía por objeto la promoción y el fortalecimiento de la agricultura. En esta norma se estableció y se dijo de que la ley especificaba un beneficio muy importante sobre el recupero del IGB pagado por bienes o servicios utilizados en la producción, incluyendo importaciones de bienes de materia prima y insumos destinados a la producción de la agricultura. Es decir, la norma estableció que se puede recuperar anticipadamente el IGB por todos los bienes y servicios utilizados en toda la cadena de producción. Esta norma definitivamente contribuyó a que se pueda manejar adecuadamente el sector y también incentivar a que se pueda realizar la actividad, pues no, y acuicultura. Todo ello, efectivamente, si bien hemos podido crecer dentro del desarrollo de la agricultura, pero debe existir más apoyo, no solamente apoyo de una perspectiva tributaria, sino que también capacitación por parte, en este caso, del Estado para poder fomentar el cultivo de especies acuícolas, porque este desarrollo de la agricultura es el futuro del país. Si hablamos a nivel pesquero, efectivamente, el cultivo de la agricultura va a ser el gran mercado en los próximos años, toda vez que es una actividad que no genera afectación de la sostenibilidad pesquera, de lo contrario, se cultiva y posteriormente se comercializa. Esto sería todo por la clase el día de hoy. Yo voy a pasar a poder responder las preguntas que me han tenido bien a poder hacer y efectivamente vamos a ir respondiendo una por una las preguntas que me han dejado en este caso en el chat. Raúl dice,
¿Por qué se sostiene solo en la concha, abanico, langostino, trucha y tilapia? Algo de lenguado y pocos peces en la Amazonía. Si bien es cierto, Raúl Castillo, te agradezco mucho la pregunta que has formulado. También existen otras especies, como es el lenguado, también el cultivo también de peces en la Amazonía, pero es una pequeña, en este caso, pequeña parte, donde a nivel de estadísticas del propio Ministerio de Producción no la considera. A ver, la siguiente pregunta. Humberto Bustamante dice, produce a través del viceministro de Pesca y Agricultura, así como la Dirección de Cultura, ya han realizado Algoa de Lima. Humberto, en este caso, en realidad todavía no se ha realizado la transferencia. A nivel de Lima, lo maneja el Ministerio de Producción. A ver, la siguiente pregunta. A ver, segundo, Albines Salazar nos pregunta, ¿en la agricultura continental, artesanal o experimental tiene que contar con una autorización? A ver, al respecto debemos considerar que toda actividad de acuicultura, sea la continental, la artesanal o experimental, tiene que tener un título habilitante por la autoridad competente. Si hablamos de predios privados donde voy a desarrollar el cultivo, tengo que tener una autorización, o si efectivamente lo hago en espacios públicos, tengo que tener una concesión. Es muy importante y esto lo establece el propio decreto legislativo 1195, que es el reglamento de la ley de agricultura. Por lo tanto, si es que yo no tengo ese permiso, efectivamente, en este caso, eh, puedo ser sancionado. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta? Listo, caballero, no se puede activar el audio. A ver, voy a conversar con el área, a ver, para que te puedan habilitar el micrófono. Doctor Rolando, buenas noches. ¿Qué tal, Tito? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, bien, al tiempo, doctor. Una consulta Te, con te respecto escuchamos. al tema de el proceso de extinción de dominio, donde han habido muchos casos en el cual han habido embarcaciones pesqueras de flota industrial en el cual han sido materia de incautación, porque han habido procesos en el cual eh, ha habido pesca incidental, en el cual por no reúne la talla mínima, han sido materia de comisión de un delito. ¿Cómo, cómo separar en este caso esa pesca incidental, teniendo en cuenta que ya hace poco había una modificación del proceso de extinción de dominio? ¿De qué manera ha ayudado esta modificación en el proceso de extinción de dominio en el sector pesca? Tito, muchas gracias por la pregunta. Te agradezco mucho por la pregunta, que es muy importante. A ver, lo primero que debemos tener en consideración en este caso es que
la ley de extinción de dominio que se modificó hace poco, en el sector pesquero ha establecido varios escenarios que sí se pueden aplicar en los casos en trámite. La modificación establece que si bien es cierto, la extinción de dominio es un proceso autónomo, es un proceso independiente, pero en el caso específico de delitos ambientales, donde se encuentran los delitos pesqueros, se necesita previamente haber sido considerado el hecho como actividad ilícita contemplada en el Código Penal. Ya no solamente aquí hablamos de infracciones administrativas, porque muchas veces en las audiencias que se tenía en los procesos de extinción de dominio en materia pesquera, lo que se discutía es, oye, pero la ley no establece sino si debe ser el hecho ilícito a nivel administrativo o debe ser un delito. Hoy por hoy la ley dice, no solamente necesita que la empresa o el administrado incumpla la infracción, que incumpla una norma administrativa, sino que eso tiene que estar contemplado en el Código Penal. Primero, tiene que existir delito. Segundo, lo que la ley de extinción de dominio modificada establece que en el caso de los delitos pesqueros, tiene que existir previamente una sentencia penal donde se establezca la responsabilidad penal. Si es que no existe sentencia penal, no se puede aperturar un proceso de extinción de dominio. Estos dos escenarios efectivamente son cruciales en materia pesquera porque muchas veces ni existía una investigación o la investigación penal estaba en trámite, ya te incautaban las embarcaciones. Y muchas veces te incautaban las embarcaciones en plena temporada de pesca, la cual te generaba pues daños irreparables. Entonces, esta nueva ley se aplica en todos los procesos en trámite, efectivamente, pero acá hay un análisis de discusión que se está generando en algunos juzgados. ¿Cuál es el análisis de discusión? Lo que sostienen es que la ley no debería aplicarse porque la ley aplica desde la publicación en hacia adelante, pero no aplica hacia atrás, la cual es un criterio, desde mi modesta opinión, erróneo, porque la propia ley establece que se aplica a las situaciones y hechos actuales y a todos los procesos en trámite. Cuando habla de todos los procesos en trámite, significa que para que un proceso de extinción de dominio sea admitida la demanda, debe necesariamente contar con dos requisitos esenciales: que el hecho sea considerado delito y dos, la existencia de una sentencia penal firme que establezca la responsabilidad. A partir de ahí, recién podemos entrar a analizar si es que existen razones o no para declarar la extinción de dominio. Ese es el escenario actual que tenemos en materia de extinción de dominio y también que se está utilizando hoy por hoy para poder solicitar el levantamiento de las medidas cautelares de incautación, porque hay muchas embarcaciones que están incautadas a la fecha por este proceso de extinción de dominio. Entonces, la nueva ley se está solicitando que se aplique, pero todavía no tenemos pronunciamientos oficiales donde se determine, pues, no, si efectivamente es aplicable o no. Esto es lo que te puedo comentar al respecto, Tito Caballero, y muchas gracias por la pregunta. A ver, vamos a las siguientes preguntas. Oscar Zapata dice, ¿el ANA tiene opinión en áreas marítimas
o en aguas continentales? Oscar, muy buena tu pregunta. El ANA únicamente tiene competencia cuando nosotros nos referimos a aguas continentales, pero no tiene competencia en aguas marítimas, porque ahí la competencia es exclusiva dedicada. A ver, la siguiente pregunta es la siguiente. Dice, ¿existe seguro agrícola catastrófico como el sector agrario? A ver, en el sector agricultura no existe un seguro como el equivalente como pasa en el tema de agrario, que se implementó en el año 2009. Todavía no se estableció a la fecha algún seguro o la legislación no ha establecido pues absolutamente nada sobre ello, ¿no? Consideramos pues no por la actividad, efectivamente debería existir un seguro, pero lo cierto es que no existe todavía dentro de la legislación peruana. Fran Valiente, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor. Sí, referente a los temas netamente en cuanto a infracciones ambientales, cuando se inicia una intervención, un acta de fiscalización en una embarcación, en un desembarcadero, y se presume una presunta infracción. Y por lo tanto se inicia todo el procedimiento administrativo y se deriva al Ministerio de la Producción, Dirección de Supervisión, pero el trámite administrativo es de que pase el IFI y pase a los gobiernos regionales para ver sobre la sanción administrativa. En ese sentido, ¿por qué se llevaría o por qué se podría, si estaría bien o estaría mal, proceder con una denuncia ante la fiscalía o un proceso judicial por un delito ambiental, por extraer, digamos, en este caso específico, recursos fuera de talla? Eh, si no se pueden llevar un procedimiento o un proceso a la vez, en conjunto. ¿Por qué se llevaría, si estaría totalmente legal o ilegal? Esa es la consulta, doctor. Fran, muy buena pregunta que tú formulas. A ver, lo que sucede es que acá tenemos en materia pesquera y también como ocurre en otros sectores, tenemos dos áreas que se debe delimitar y se debe diferenciar. El primero tenemos el área del derecho administrativo sancionador, que cuando incumple una norma de índole administrativo. Es decir, el Estado establece una serie de obligaciones que deben cumplir las empresas pesqueras para poder desarrollar su actividad. Paralelamente, cuando el incumplimiento de esa infracción administrativa es tan lesiva, es decir, aquí hablamos de la lesividad, el impacto es mayor, la afectación a la sostenibilidad pesquera, como es la anchoveta, es mayor. En este caso, lo que establece la norma, lo que establece la norma es que sí puede iniciarse un proceso penal de manera independiente. ¿Pero por qué? Porque siempre esto ha sido una discusión a nivel académico. ¿Por qué puedo iniciar dos procesos independientes? La regla es que se puede iniciar dos procesos independientes. Primero, porque a nivel de produce únicamente se pone multas que tienen efecto disuasorio. A nivel penal, únicamente el derecho penal ingresa a tallar como delito ambiental pesquero cuando la conducta o el hecho es tan lesivo para la sostenibilidad pesquera, es tan lesivo para proteger un ecosistema.
Pero si es una mero incumplimiento, únicamente queda a nivel de infracción, a nivel de produce. Pero si el impacto es mayor, ahí se activa la vía penal y efectivamente te pueden incluso determinar la responsabilidad penal. Para eso te voy a poner un ejemplo crucial en materia pesquera. Imagínate que tú vas a realizar actividad de pesca, estamos en temporada de anchoveta, y en una cala tu capacidad de bodega es 32 toneladas. Voy a poner el ejemplo. 32 toneladas es tu capacidad de bodega. En esa temporada te han otorgado 1.500 toneladas que puedas realizar la pesca. En una cala, efectivamente, tú extraes, traes en tu barco 37 toneladas, sobrepasando efectivamente el límite de la capacidad de bodega de tu barco. Ahora bien, la pregunta ahí es, ¿nos encontramos ante un delito o ante una mera infracción? La regla sería es una infracción, porque el reglamento dice de que sobrepasarse, en este caso, la capacidad de bodega, se considera una infracción administrativa, es un incumplimiento. ¿Por qué? Porque se protege la seguridad de la embarcación. El objetivo de esta infracción es la seguridad de la infracción. Yo no puedo llenar mucho mi bodega porque el barco se puede hundir. Pero ¿me pueden iniciar un proceso penal? La respuesta es que no. ¿Por qué? Porque si yo estoy dentro del límite de mi cota, no estoy afectando la sostenibilidad del recurso de anchoveta. ¿Cuándo yo me pueden iniciar una investigación? Cuando me diga 1.000 toneladas, yo me pase más de las 1.000 toneladas, ahí sí estoy poniendo en riesgo la sostenibilidad del recurso. Entonces, ese es un caso donde se diferencia cuando nos encontramos ante una infracción administrativa y cuando nos encontramos ante un delito ambiental pesquero. Espero que te haya quedado claro, mi estimado Frank, o si no, coméntanos. Doctor, Eh, buenas noches. sí, doctor. Quique, un momentito, por favor, Quique, para aclarar, por favor, sobre el tema, sobre el punto. Sí, te escuchamos, Frank. Ya. Doctor, sí, pero ¿qué sucede? El inicio del proceso sancionador, el inicio del acta de fiscalización es una presunta infracción. Entonces, por lo tanto, no es sentencia firme hasta que la DIREPRO o la GEREPRO se pronuncien y digan que sí se cometió o prueben que sí se cometió dicha presunta infracción y ya lo cual sí ya daría término legal a lo que sí inicie un procedimiento, un proceso penal, puesto que en el procedimiento administrativo se puede ver la anulación, muchos trámites administrativos según la ley 27.444 y que pueda terminar siendo no determinado como una infracción. Entonces, si el Ministerio de la Producción y las DIREPROS o GEREPROS definen que dicha acta ha sido ya, o dicho acto administrativo ha sido suspendido, archivado y dado por nulidad, ¿cómo queda el procedimiento, el proceso penal que se lleva a la par? O sea, esa es la, mira, se tumba el Ya te proceso entendí, penal. Frank. A ver, si el proceso a nivel, digamos, sancionador es archivado, se demuestra que no existe infracción, el proceso penal no es que automáticamente se va a archivar. Para ello, efectivamente, en el proceso penal, la discusión es parte de si se cometió o no se cometió la infracción, si es que hubo incumplimiento o no hubo incumplimiento, y yo tengo que llevar esa resolución, efectivamente, incorporarla a la investigación penal, si que estamos hablando en una investigación preparatoria o si ya estamos para ir a juicio, incorporar eso como prueba y determinar en este caso que el órgano competente
técnico, como es el Ministerio de Producción o la DIREPRO, ha establecido que no existe infracción. Y si no existe infracción, mucho menos existe delito. Por lo tanto, ese proceso penal, esa investigación debería ser archivada. ¿Correcto? Eso es lo que ocurre. Lo que ocurre Muchas muchas gracias, veces en la doctor. práctica es que si ya existe un procedimiento sancionador y el procedimiento se archiva, tú con esa resolución de archivo consentida vas a nivel de fiscalía, planteas el escenario de cuál es el caso en concreto, presenta la resolución, hace un análisis y archivan la investigación. Muchas gracias, doctor. Adelante, Quique. Sí, buenas noches, doctor. Quique, Doctor, ¿cómo estás? Coméntanos. una preguntita. Si bien es cierto lo que usted está manifestando en lo que respecta a las concesiones, para que tengan la habilitación, tiene que tener la opinión favorable del CERNAN, de Produce y de ICAPI. Pero eso sería en lo que respecta a áreas naturales protegidas. Con respecto, te pregunto, ¿es lo mismo estos requisitos para el mar, los ríos y los lagos? Esa es mi pregunta, doctor. Quique, muchas gracias. En realidad, a ver, las opiniones vinculantes para desarrollar actividad de agricultura, CERNAN únicamente participa cuando nos encontramos dentro de una área natural protegida. Ahora bien, si nosotros nos encontramos efectivamente en aguas continentales, como pueden ser ríos, CERNAN no participa. ¿Quiénes son las autoridades que participan efectivamente para otorgar una concesión? En este caso es el Ministerio de Producción, en este caso se ha transferido la IREPRO, y también en este caso participa la Autoridad Nacional del Agua, para poder evaluar en este caso que emiten opiniones vinculantes cuando nos referimos a actividades de agricultura de mediana y gran escala, ¿no? Ahora, en la acuicultura, la pequeña, que es la AREL, efectivamente, ahí únicamente la autorización, pues no, lo otorga la DIREP. Esa es la respuesta, mi estimado Quique. Gracias, doctor. Muchas gracias a ti. A ver, Oscar Zapata nos comenta lo siguiente, dice, las concesiones marinas destinadas para la acuicultura, las concesiones marinas destinadas para la acuicultura pertenecientes a las OSPAs pueden ser trans- transportadas, alquiladas o vendidas a personas naturales. A ver, acá hay un tema muy importante porque la regla general es que toda concesión pueda ser vendida, pueda ser cedida, etcétera, etcétera. En el caso de las concesiones marinas de acuicultura, no pueden ser transferidas por la siguiente razón. La propia Ley General de Acuicultura establece que una concesión acuícola es un derecho de uso, más no de propiedad. Y este derecho de uso, de usar ese espacio público, está sujeto a los fines y condiciones por la cual fue otorgada. Si bien es cierto, las OSPAs reciben pues no concesiones con la finalidad de beneficiar directamente a sus asociados y promover el desarrollo, pero el marco legal restringe la transferencia a terceros ajenos. He visto que en algunos casos ha pasado donde cuando se ha querido realizar la transferencia es que se le ha solicitado opinión, en este caso al Ministerio de Producción, para que pueda opinar si nos encontramos pues ante una
unos casos de reestructuración, es decir, reestructuración a nivel de las OSPAs, escisión o entre otros supuestos, ¿no? Pero no se puede vender, no se puede alquilar o no se puede ceder a empresas privadas o personas externas y que incluso esto puede ser considerado una causal de revocación de la concesión acuícola. Julián nos pregunta, ¿es correcto que produce, condone o perdone deudas millonarios a las plantas de consumo humano indirecto por montos millonarios y los transnacionales comerciando no los perdone? A ver, Julián, y cuando produce emite normas de descuento en el pago de las multas, no establece excepciones, es decir, no establece que los excluya a los pescadores artesanales. La norma es general, que es aplicable para todos. Si es que está bien o está mal, en realidad es una pregunta un poco polémica, porque en efecto, pues no debería existir los descuentos, pero también lo hacen con una política legislativa de que los armadores puedan cumplir con el pago de que si cometieron una infracción, porque muchas veces cuando tienes estas multas, no puedes regularizar transferencias de las embarcaciones, de los permisos, entre otros escenarios, ¿no? Eso es lo que te podría decir, mi estimado Julián. A ver, la siguiente pregunta. Dice, ¿en qué se basa, en qué se basa la Fiscalía para poder sancionar en cuanto a especies en peligro de extinción, en este caso la especie de la raya mariposa? A ver, lo primero que acá nos encontramos como regla general entre un delito contra los recursos naturales y el fundamento para poder sostener si el recurso específicamente se encuentra, en este caso, se encuentra en peligro de extinción, es muy importante poder revisar la lista de especies protegidas que se encuentra pues no en la norma de Minagri o en este caso la que aprueba el CITES, que es una norma a nivel internacional, para poder ver si efectivamente el recurso está en peligro de extinción. Es más, las fiscalías ambientales utilizan una práctica muy importante porque piden opiniones a la autoridad competente, como puede ser el Ministerio de Producción o al Minagri, para que puedan opinar si efectivamente esa especie está prohibida, está en peligro de extinción, para que a partir de ahí puedan plantear un escenario de que si continúan con la investigación. Porque en la práctica las fiscalías ambientales pueden iniciar investigaciones por una mera acta de fiscalización, pero en el interín de la investigación se puede acreditar que efectivamente la especie no se necesita, en este caso, no se necesita pues o no está dentro del peligro de extinción. Y esto, para poner un ejemplo, ha pasado mucho con las empresas que transportan pota. Únicamente transportan pota y muchas veces se decomisaba el recurso, se iniciaba investigación penal porque decía que no tenía permiso, pero dentro de la investigación a nivel penal se estableció pues no de que el mío produce, para empezar la pota no necesito tener un título habilitante, como si ocurre pues no para la anchoveta o para el tiburón blanco, etcétera, y por lo tanto pues no estaba plenamente acreditado de que no había título habilitante que establecía la ley, por lo tanto no había investigación y las investigaciones se terminaban archivando. Entonces, ese es el escenario. Usualmente hay un informe técnico del sector y también en este caso debe estar el recurso dentro de la lista. Estimado, ¿puedo opinar ahí? Sí, Jesús, Sí, coméntanos. sí. Jesús Elizalde, ingeniero Jesús Elizalde, mucho gusto. Disculpe que siempre ¿Qué no tal, he podido, ingeniero? he ¿Cómo tenido que estás? cambiar de celular de mi hija porque en el que yo tengo no he podido entrar.
Mire, tengo un caso específico, en este caso de la raya mariposa. Lo que sucede es que la fiscalía pide un peritaje, me supongo que es de unos profesionales en el área pesquera, pero ellos adjuntan información de la UICN, que es de la Unión Internacional de la Conservación Natural, pero eh, esa información en cuanto a la raya, toda la distribución y toda la información que se tiene es del Atlántico, o sea, de las costas del Atlántico, de la costa de Brasil, de Argentina, del mar Mediterráneo. Y sobre ello hacen su opinión o su enfoque de que las arrastreras por allá hacen no la sobreexplotación del recurso y por lo tanto está en peligro de extinción. Pero yo quisiera saber si hay acá en las costas del Pacífico algún tipo de información sobre ello para que se diga, porque si consideran ahí solamente y con eso lo generalizan, y pucha que, mire, hay un caso específico, en una cámara que han olvidado de registrar esa especie, en este caso, encuentran tres rayas, una de ellas es mariposa y la otra es de otra clase. Y sobre esa raya están poniendo de que con eso va a desaparecer, dicen, ya desaparece, se corta el ciclo de vida, en base a una raya, se corta el ciclo de vida y se va a extinguir la especie. Para mí es un escándalo enorme en esa opinión o en eh, cuando ya es en su descargo o no, su evaluación general. Eso quería más que todo saber en qué se pueden basar en la legislación peruana para poder dar esa opinión, porque internacionalmente la evaluación que hace la UICN es en las costas del Atlántico, como le repito, ¿no? Esa es básicamente mi consulta. Jesús, muchas gracias por la pregunta y te agradezco mucho por tocar un tema que es muy importante sobre la raya mariposa. A ver, acá tenemos que diferenciar dos escenarios importantes. Si bien es cierto, en el caso específico de la raya mariposa, la única información que tenemos de la UICN, donde dice puesto de que sí está plenamente explotada, que básicamente está vinculado, pues no, como tú bien mencionas, a las zonas del Mediterráneo o en este caso del Atlántico. En el Perú, como tal, no existe información desde el conocimiento y la investigación que he tenido en este tema, que se determine, pues no, que efectivamente este recurso está plenamente explotado y que te pueden iniciar una investigación penal. Ahora, para que te inicien una investigación penal y que la investigación penal sea viable en el sentido de que puede existir una responsabilidad penal, no solamente pues se necesita con una sola raya, raya mariposa, sino que el impacto tiene que ser lesivo, impacto tiene que ser grave para que a partir de ahí se pueda determinar que efectivamente hay una afectación a la sostenibilidad. Mientras tanto, no ocurre. Sin perjuicio de ello, si que tú lo consideras, yo para darte una opinión sin ningún inconveniente, dejaría mi correo electrónico, me adjunta la información, la reviso y te doy una opinión más detallada sobre el caso en concreto para que te pueda servir, pues no, para el caso que tú estás viendo. Ok, ok, sí, yo lo voy a hacer, ingeniero o profe, no sé, disculpen, recién lo estoy conociendo, pero de aquí me voy a poner al día para ver todo el tema. Y le agradecería, pues, no, si me contestaría el correo, no, porque ahí todavía hay que hacer otras Sí, no te consultas más. preocupes. Ahí dejé mi correo electrónico para que tú me envíes la información. Yo la reviso y de parte te doy una opinión sobre el tema en concreto. ¿Ya? Ok, muchas gracias. A ver, ¿alguien más que desea hacer alguna pregunta, alguna consulta? Si es que no desean hacer alguna consulta, alguna duda, yo les agradezco mucho por estar presentes en este curso, estar conversando sobre el tema de pesca, que es un tema muy importante.
sobre todo que es poco difundido. Con mucho a la organización por darse ese trabajo de poder incentivar estos cursos que definitivamente son de mucha ayuda porque hay mucho desconocimiento y que muchas veces este desconocimiento hace que las autoridades de cierta manera en algunos casos puedan ejercer determinados abusos. Conmigo será hasta otra oportunidad y muchas gracias a todos por estar presentes el día de hoy.